Nadie en la calle San Regino entendía realmente lo que estaba ocurriendo. Solo vieron a una mujer joven, con el rostro marcado por lágrimas secas, caminando lentamente por la acera con una bolsa de ropa y su hija dormida sobre el hombro. Su nombre era Elena, y ese día el mundo entero parecía haberse derrumbado sobre ella. La discusión había comenzado temprano por la mañana, a gritos a portazos, acusaciones más filosas que cualquier cuchillo. Y, al final, la frase que ella venía temiendo desde que volvió a vivir con su familia: esta ya no es tu casa. Alárgate a hoy mismo. No hubo despedida, no hubo explicación, solo el golpe seco de la puerta cerrándose a sus espaldas, dejándola en la calle con su hija de 4 años y la sensación de haber fallado en todo, como madre, como mujer, como persona. Sin saber a dónde ir, Elena caminó hacia lo único que quedaba del pasado, a un viejo cobertizo, abandonado desde hacía años, junto a la antigua granja de su abuelo, un lugar que olía a madera húmeda, polvo y recuerdos que nadie más quería. Pero era eso, o pasar la noche a la intemperie. Cuando empujó la puerta del cobertizo, algo inesperado ocurrió. Un sonido metálico resonó en una cadena, se soltó. Y, detrás de una tabla suelta, Elena encontró un pequeño cofre, viejo, desgastado, cerrado con un candado que se abrió con un simple rose. Dentro había algo que no solo cambiaría su vida, sino que revelaría verdades enterradas por generaciones, cosas que su familia había decidido ocultar, cosas capaces de transformar la miseria en oportunidad, el dolor en libertad y el abandono en un nuevo comienzo. Aquella noche, en el lugar donde nadie quería estar, Elena descubrió que a veces la salvación se esconde en los rincones más rotos, y que un cobertizo olvidado puede guardar el destino de toda una vida. Elena había crecido escuchando historias sobre el viejo cobertizo. Su abuelo, don Tomás, solía hablar de él con una mezcla de nostalgia y misterio. Decía que era el lugar donde guardaba sus herramientas más preciadas, donde pasaba horas trabajando en proyectos que nunca mostraba a nadie, donde, según él, había construido los mejores años de su vida. Pero don Tomás había muerto hace 8 años, y con él se fueron las historias. El cobertizo, que alguna vez fue el corazón de una pequeña granja próspera, había sido abandonado. Las herramientas vendidas o perdidas, la tierra alrededor dejada en negligencia. Y la familia simplemente había seguido adelante. Elena tenía 24 años, cuando todo se derrumbó. Era una mujer delgada, de cabello castaño, que usualmente llevaba recogido en un moño desprolijo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con sueños de una vida diferente, ahora mostraban el agotamiento de alguien que había luchado demasiado y perdido más de lo que había ganado. Su historia era una que muchas personas conocen, pero pocas admiten en voz alta. Había quedado embarazada a los 19 años. El padre, un hombre llamado Gabriel, que había prometido estar ahí, había desaparecido antes de que su hija Sofía naciera. Elena había intentado seguir adelante sola, pero sin educación completa, sin recursos, sin apoyo real. Cada día había sido una batalla. Había trabajado en lo que podía: limpieza de casas, mesera en restaurantes que apenas pagaban el salario mínimo, cuidando niños de otras familias, mientras su propia hija pasaba tiempo con su madre. Había hecho todo lo posible para mantener un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa, alguna apariencia de normalidad para Sofía, pero no había sido suficiente. Nunca parecía ser suficiente. Había regresado a vivir con su familia hace 2 años, después de ser desalojada de su pequeño apartamento. Fue una decisión desesperada. Su relación con su madre, Patricia, siempre había sido tensa, y su padrastro, Marcos, nunca había ocultado su desaprobación de las decisiones de vida de Elena. Los primeros meses habían sido tolerables. Elena trabajaba, contribuía con lo que podía, intentaba no ser una carga. Sofía jugaba con sus primos. Había momentos de casi normalidad, pero las tensiones crecieron. Patricia comenzó a hacer comentarios sobre cómo Elena estaba arruinando las oportunidades de Sofía al no poder proveerle una vida estable. Marcos se quejaba del espacio, del ruido, de los gastos adicionales. Los hermanos de Elena, que tenían sus propias vidas y problemas, comenzaron a distanciarse,
Y entonces vino esa mañana, la mañana que cambiaría todo. Elena había llegado tarde del trabajo, la noche anterior estaba agotada. Sofía había tenido fiebre y Elena había pasado la mayor parte de la noche cuidándola. Cuando bajó por la mañana, esperaba quizás algo de comprensión. En cambio, encontró a Marcos sentado en la mesa de la cocina con una expresión que ella conocía demasiado bien. Era la expresión que significaba que había tomado una decisión y que no habría negociación. Patricia estaba de pie junto a la ventana. Sin mirar a Elena, Marcos habló sin preámbulos. Dijo que Elena había tenido suficiente tiempo, que ya no podían seguir sosteniéndola, que necesitaba encontrar su propio camino, que era hora de que se fuera. Elena intentó razonar. Preguntó por más tiempo. Explicó que estaba ahorrando, que estaba buscando un mejor trabajo, que solo necesitaba un poco más de apoyo. Pero Marcos fue inflexible. Y cuando Elena miró a su madre buscando alguna señal de apoyo, Patricia simplemente se dio vuelta, incapaz o no dispuesta a defender a su hija. A la discusión escaló, se dijeron cosas que no podían ser retiradas, palabras que cortaban más profundo que cualquier golpe físico. Y finalmente, Marcos le ordenó que se fuera. Ese mismo día, Elena subió las escaleras, despertó a Sofía y empacó lo poco que tenían en una bolsa en ropa, algunos juguetes de Sofía en el cepillo de dientes. Nada más. Cuando salió de la casa, Patricia estaba en la sala. Elena esperó que su madre dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Solo miró hacia otro lado, mientras su hija y su nieta salían por la puerta. Y así, Elena se encontró en la calle con Sofía dormida sobre su hombro, sin plan, sin dinero suficiente para un hotel, sin amigos cercanos a quienes pudiera acudir. Caminó sin dirección al principio, solo poniendo un pie delante del otro, intentando no llorar, porque si comenzaba, no estaba segura de poder parar. Fue entonces cuando recordó el cobertizo. Estaba a unos 3 kilómetros de distancia, en la antigua propiedad de su abuelo. La tierra ahora pertenecía técnicamente a toda la familia, aunque nadie había hecho nada con ella en años. Había habido conversaciones sobre venderla, pero nunca se habían materializado en acción real. El cobertizo probablemente estaba en ruinas. Probablemente ni siquiera sería habitable, pero era mejor que nada. Así que Elena caminó con Sofía en brazos, quien se despertó brevemente para preguntar a dónde iban. Elena le dijo que era una aventura, que iban a un lugar especial. Y Sofía, con la confianza absoluta que solo los niños pequeños tienen en sus padres, simplemente asintió y volvió a dormirse. Cuando Elena llegó a la propiedad, estaba casi oscureciendo. La tierra estaba cubierta de maleza. El camino que alguna vez llevó a la casa principal de la granja era apenas visible, pero el cobertizo seguía en pie, obstinado en su existencia. Era más pequeño de lo que Elena recordaba, de madera desgastada por el clima, con un techo que claramente tenía goteras. Las ventanas estaban rotas o faltaban por completo. La puerta colgaba de una bisagra, pero era algo no era refugio. Elena empujó la puerta, que se abrió con un chirrido protestante. Dentro olía a humedad, a madera podrida, a años de abandono. Había herramientas oxidadas apiladas en las esquinas. Telarañas colgaban del techo. El piso era de tierra compactada, pero también había algo más. Algo que Elena no esperaba. En la esquina trasera, cubierto por una lona vieja, había un pequeño espacio que parecía más protegido del clima. Y cuando Elena movió algunos escombros para hacer espacio donde pudiera acostar a Sofía, su pie golpeó contra algo metálico. Se agachó, apartó polvo y tierra, y encontró una cadena, medio enterrada en el suelo. La siguió hasta una tabla del piso que estaba suelta. Con esfuerzo, la levantó, y allí, en un pequeño espacio debajo del piso, estaba un cofre. No era grande. Era del tamaño de una caja de zapatos, hecho de metal oxidado con un candado que parecía haber sido de buena calidad alguna vez. Elena lo sacó con manos temblorosas. Intentó abrirlo, pero el candado resistió. Buscó alrededor algo que pudiera usar. Encontró una herramienta oxidada, probablemente un cincel viejo. Golpeó el candado con fuerza. Una vez, dos veces. En el tercer golpe, el candado cedió, rompiéndose con un chasquido metálico. Elena abrió el cofre lentamente, sin saber qué esperar.
Dentro había papeles, viejos, amarillentos, doblados cuidadosamente, y debajo de los papeles había algo más. Algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Dinero, no mucho, pero algo, billetes viejos, que aún eran válidos, y debajo del dinero había un sobre con su nombre escrito en la letra inconfundible de su abuelo. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre y comenzó a leer. La letra de Don Tomás era temblorosa pero legible. La fecha, en la parte superior de la carta, era de hace 9 años, un año antes de su muerte. Mi querida Elena, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi refugio, el lugar donde siempre venía cuando el mundo se volvía demasiado pesado, el lugar donde guardaba las cosas que más importaban. No sé cuándo leerás esto. Tal vez sea dentro de un año, tal vez dentro de 10. Pero sé que eventualmente, cuando más lo necesites, este lugar te encontrará, o tú lo encontrarás. Como estaba destinado a ser en Elena, sintió lágrimas comenzando a formarse mientras leía. La voz de su abuelo era tan clara en su mente como si estuviera sentado junto a ella. Elena, siempre fuiste especial para mí, no porque fueras perfecta, sino porque tenías un corazón que se negaba a endurecerse sin importar cuánto te lastimara la vida. Vi cómo luchaste. Vi cómo tu familia a veces no te entendía. Vi cómo tomaste decisiones que otros juzgaron, pero que venían de un lugar de amor. Y quería que supieras algo. Quería que supieras que nunca fallaste, que las circunstancias que enfrentaste no fueron tu culpa, que ser madre joven no te hace menos valiosa, que luchar no significa que eres débil. En este cofre he dejado algunas cosas. No es mucho, pero es lo que pude ahorrar sin que tu abuela o el resto de la familia lo supiera. Quería que fuera tuyo, solo tuyo, para que cuando llegara el momento en que más lo necesitaras, tuvieras algo en lo que apoyarte. Elena pausó la lectura. Miró el dinero en el cofre. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en meses. Era suficiente para un depósito en un apartamento pequeño. Era suficiente para alimentar a Sofía durante semanas. Era suficiente para respirar. La carta continuaba. Pero hay algo más importante que el dinero. Hay papeles en este cofre. Son documentos de propiedad. Esta tierra, Elena, es tuya. Sé que la familia piensa que es propiedad conjunta. Y legalmente, después de mi muerte, así se estableció. Pero lo que ellos no saben es que hace años, antes de que tu abuela muriera, hice un documento legal que especificaba que esta porción de tierra, donde está el cobertizo, era para ti. Solo para ti. No se lo dije a nadie porque sabía que habría peleas. Sabía que tu madre se opondría. Sabía que habría drama familiar. Así que lo mantuve en secreto, esperando que algún día, cuando estuvieras lista, lo encontrarías. Los papeles están todos aquí. Están certificados. Son legales. Esta tierra es tuya. Elena, no pueden quitártela. No pueden echarte de aquí. Es tu lugar, tu refugio, tu comienzo. Elena dejó caer la carta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Buscó en el cofre y encontró los papeles que su abuelo había mencionado. Documentos notariados en escrituras. Todo con su nombre. Era real. Increíblemente, imposiblemente real. Sofía se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Elena la miró. Este pequeño ser que dependía completamente de ella, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Terminó de leer la carta. Elena, no sé qué circunstancias te trajeron aquí, pero sé que si estás leyendo esto, probablemente has tenido días oscuros. Probablemente has sentido que no hay salida. Probablemente has dudado de ti misma más veces de las que puedo contar. Pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más capaz de lo que nadie te ha dicho. Y mereces una vida que no sea solo sobrevivir, sino prosperar. Esta tierra es tu oportunidad. Úsala sabiamente. Construye algo aquí. No tiene que ser grande. No tiene que impresionar a nadie. Solo tiene que ser tuyo. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando dudes, recuerda que tu abuelo siempre creyó en ti. Siempre supo que tenías lo necesario para superar cualquier cosa que la vida te lanzara. Te amo.
Mi niña, siempre lo hice. Siempre lo haré. Con todo mi corazón. Abuelo Tomás. Elena lloró. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por todo lo que había sufrido. Lloró por el abuelo, que la había amado lo suficiente como para darle esto. Y lloró de alivio porque finalmente, después de tanto tiempo sintiéndose completamente perdida, tenía algo sólido en lo que pararse. Esa noche, Elena y Sofía durmieron en el cobertizo. No fue cómodo, hacía frío, el piso era duro, pero tenían un techo sobre sus cabezas y tenían esperanza. La mañana siguiente, Elena despertó con el sol filtrándose a través de las grietas del cobertizo. Sofía aún dormía, acurrucada contra ella bajo la manta que Elena había traído. Elena se levantó con cuidado, para no despertar a su hija. Miró alrededor del cobertizo con ojos nuevos. Ya no era solo un refugio desesperado, era su propiedad, su tierra, su oportunidad. Pero también era un desastre. Las paredes necesitaban reparación. El techo goteaba en varios lugares. No había electricidad ni agua corriente. No había baño. Era, en el mejor de los casos, apenas habitable. Pero Elena había aprendido algo durante años de lucha en que los problemas grandes se resuelven un paso a la vez. El primer paso era hacer el cobertizo lo suficientemente habitable para que Sofía estuviera cómoda y segura. Elena usó parte del dinero que su abuelo había dejado para comprar suministros básicos. Una lona impermeable para cubrir el techo, tablas de madera para reparar las paredes, un pequeño calentador portátil en mantas adicionales. Comida no perecedera. Trabajó durante todo el día mientras Sofía jugaba cerca. La niña, con la adaptabilidad increíble de los niños pequeños, parecía ver esto como una gran aventura. Ayudaba a Elena recogiendo herramientas, explorando la propiedad, inventando juegos con palos y piedras. Para el final del primer día, el cobertizo era marginalmente mejor. El techo ya no goteaba en los lugares principales. Las paredes estaban parchidas lo suficiente como para mantener algo del frío afuera. Había un espacio designado para dormir que Elena había hecho lo más cómodo posible, con las mantas que tenía. El segundo día, Elena fue al pueblo más cercano. Necesitaba verificar los documentos que su abuelo había dejado. Necesitaba asegurarse de que todo era legal y que nadie podría cuestionar su derecho a estar allí. Fue a la oficina del registro de propiedades. Presentó los documentos. El funcionario los revisó con cuidado y después de lo que pareció una eternidad, confirmó que todo estaba en orden. La tierra estaba a nombre de Elena, había sido transferida legalmente por don Tomás años atrás, aunque la transferencia aparentemente nunca había sido comunicada al resto de la familia. Era, explicó el funcionario, inusual, pero completamente legal. Don Tomás había tenido el derecho de hacer con su propiedad lo que quisiera, y había elegido dársela a Elena. Cuando Elena salió de esa oficina, se sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No solo tenía un lugar donde quedarse, tenía un lugar que nadie podía quitarle. Durante las siguientes semanas, Elena estableció una rutina. Se despertaba temprano, llevaba a Sofía a la guardería subsidiada en el pueblo, había logrado inscribirla usando su nueva dirección, y luego pasaba el día trabajando. Había conseguido trabajo de medio tiempo en una tienda local. No pagaba mucho, pero era suficiente para cubrir gastos básicos. Las tardes las dedicaba a mejorar el cobertizo. Poco a poco, con cada día de trabajo, el espacio se volvía más habitable. Instaló una estufa pequeña, consiguió lámparas de batería para la iluminación, construyó estantes simples para almacenamiento, hizo una pequeña área de juegos para Sofía. No era una casa, ni siquiera era un apartamento adecuado, pero era suyo, y cada mejora, por pequeña que fuera, se sentía como una victoria. Los vecinos más cercanos, que vivían a unos 500 metros, eventualmente notaron actividad en la propiedad. Una mujer llamada señora Beatriz vino a investigar. Elena estaba nerviosa al principio, pensando que la mujer vendría a quejarse o a preguntar qué estaba haciendo allí. Pero la señora Beatriz fue amable. Preguntó sobre la situación de Elena sin ser entrometida. Y cuando Elena explicó brevemente, omitiendo los detalles más dolorosos, la señora Beatriz asintió con comprensión. Dijo que si Elena necesitaba cualquier cosa, podría acudir a ella.
que sabía lo que era luchar, que admiraba el coraje de Elena de comenzar de nuevo. Fue un encuentro breve, pero significó más para Elena de lo que la señora Beatriz probablemente sabía. Era el primer momento en mucho tiempo donde alguien la había tratado con respeto genuino en lugar de lástima o juicio. A medida que pasaban las semanas, Elena comenzó a pensar más allá de la supervivencia inmediata. Comenzó a preguntarse qué podría hacer con esta tierra, con este espacio, con esta oportunidad que su abuelo le había dado. La propiedad tenía casi media hectárea. La mayor parte estaba cubierta de maleza, pero había potencial. Elena había crecido escuchando a su abuelo hablar sobre la granja, sobre cómo había cultivado vegetales, sobre cómo había criado gallinas, sobre cómo había vivido en gran medida de la tierra. Quizás, pensó Elena, ella podría hacer algo similar, no a gran escala. Ella no tenía recursos ni experiencia para eso, pero tal vez un pequeño jardín. Tal vez algunas gallinas. Tal vez una forma de ser más autosuficiente. Era un pensamiento aterrador. Ella no sabía nada sobre agricultura, pero tampoco sabía nada sobre reparar cobertizos o ser completamente independiente, y estaba aprendiendo esas cosas, así que Elena comenzó pequeño. Despejó un pequeño parche de tierra cerca del cobertizo. Usó parte del dinero que le quedaba para comprar semillas básicas, tomates, lechuga en hierbas, cosas que eran relativamente fáciles de cultivar. Sofía la ayudaba, cavando en la tierra con sus manos pequeñas, riendo cuando los gusanos aparecían. Para la niña, esto era juego, pero para Elena, era algo más. Era un acto de fe. Era plantar algo con la esperanza de que crecería. Era creer en un futuro que aún no podía ver, pero que estaba trabajando para crear. 3 meses después de llegar al cobertizo, la vida de Elena había cambiado de maneras que ella no había anticipado. El cobertizo ahora era reconocible como un hogar. Elena había encontrado muebles de segunda mano en ventas de garage, una cama pequeña para Sofía, un colchón para ella, una mesa y sillas. Había colgado cortinas hechas de tela barata para dar privacidad. Había incluso conseguido un pequeño refrigerador que funcionaba con un generador portátil. No era lujoso, pero era limpio, era seguro y era suyo. El jardín que había plantado comenzaba a mostrar resultados. Los primeros brotes verdes habían aparecido y Elena los cuidaba como si fueran tesoros preciosos. Sofía regaba las plantas cada tarde, cantando canciones inventadas sobre tomates y lechugas. Elena había aumentado sus horas de trabajo. Ahora trabajaba a tiempo completo en la tienda. El gerente, un hombre llamado señor Ramírez, había notado su ética de trabajo y le había ofrecido más responsabilidades. Con el salario adicional, Elena pudo comenzar a ahorrar nuevamente. Pero quizás el cambio más significativo no era material. Era interno. En Elena se sentía diferente, más fuerte, más capaz, menos como una víctima de las circunstancias y más como alguien que estaba activamente construyendo su vida. Fue durante este tiempo que Patricia, su madre, la contactó. Fue una llamada telefónica inesperada. Elena casi no contestó cuando vio el nombre en la pantalla. Patricia no se disculpó por haberla echado, pero preguntó dónde estaba viviendo Elena, cómo estaba Sofía en sí. Necesitaba algo. Elena fue breve en sus respuestas. Dijo que estaban bien, que tenían un lugar donde vivir, que se estaban manejando. Patricia pareció sorprendida. Había asumido evidentemente que Elena estaría en algún refugio o dependiendo de caridad. El hecho de que Elena tuviera su propio lugar parecía no computar. Cuando Patricia preguntó dónde exactamente estaba viviendo, Elena vaciló. Luego decidió ser honesta. Dijo que estaba en la propiedad del abuelo. En el cobertizo hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Patricia dijo que eso era propiedad familiar, que Elena no podía simplemente instalarse allí sin permiso. Elena, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, explicó sobre los documentos, sobre cómo el abuelo había transferido legalmente esa porción de tierra a ella, sobre cómo todo estaba certificado y era completamente legal. Otro silencio más largo esta vez. Finalmente, Patricia dijo que necesitaban hablar sobre esto, que había implicaciones familiares,
que no podía ser tan simple. Elena respondió que era exactamente tan simple, que la tierra era suya, que no estaba violando ninguna ley ni ningún acuerdo, y que honestamente no necesitaba la aprobación de la familia para vivir en su propia propiedad. La llamada terminó fríamente, y Elena supo que habría consecuencias, que su familia probablemente intentaría cuestionar los documentos o crear drama. Pero por primera vez, no le importó, porque tenía algo que la respaldaba. Tenía la ley de su lado, y tenía la certeza de que su abuelo había querido esto para ella. Pasaron la semana. Elena escuchó a través de parientes mutuos que la familia estaba, de hecho, molesta, que habían consultado con un abogado sobre cuestionar la transferencia de propiedad. Pero el abogado aparentemente les había dicho lo mismo que el funcionario del registro le había dicho a Elena. Era legal y no había base para disputarlo. La familia eventualmente dejó el tema, aunque la relación entre Elena y sus padres quedó fracturada, quizás permanentemente, pero Elena descubrió algo durante este proceso. Descubrió que podía vivir sin la aprobación de su familia, que su valor no dependía de si ellos la aceptaban, que había construido algo real con sus propias manos y que nadie podía quitarle eso. La señora Beatriz se convirtió en una presencia constante en la vida de Elena. Venía a visitarla 1 o 2 veces por semana, siempre trayendo algo a un castel que había horneado, ropa que sus nietos ya no usaban y que Sofía podría usar, consejos sobre jardinería que había aprendido durante décadas. Una tarde, mientras tomaban té en el pequeño espacio que Elena había convertido en un porche improvisado, la señora Beatriz le hizo una pregunta que Elena no esperaba. ¿Has pensado en hacer esto más grande? ¿En convertirlo en algo más que solo tu hogar? Elena la miró con confusión. ¿A qué te refieres? La señora Beatriz señaló el jardín que Elena había cultivado. Esta tierra tiene potencial y tienes habilidades que ni siquiera sabes que tienes. Podrías cultivar más, podrías vender en el mercado local, podrías construir algo que no solo te sostenga, sino que prospere. Elena nunca había considerado eso. Había estado tan enfocada en la supervivencia día a día que no había pensado más allá. Pero mientras la señora Beatriz hablaba, algo comenzó a formarse en su mente. Una visión a una posibilidad. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Elena se sentó con un cuaderno viejo que había encontrado en el cobertizo. Comenzó a escribir ideas en que podría cultivar. ¿Cuánto espacio necesitaría? ¿Qué recursos requeriría? ¿Cómo podría vender lo que producía? Era abrumador, pero también era emocionante de una manera que Elena no había sentido en años. Era la sensación de tener un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Durante los siguientes meses, Elena expandió su jardín, despejó más tierra, plantó más variedades, aprendió sobre rotación de cultivos, sobre compostaje, sobre cómo maximizar el espacio limitado que tenía. También comenzó a investigar sobre mercados locales. Descubrió que había un mercado de agricultores que se realizaba cada sábado en el pueblo. Los vendedores pagaban una pequeña tarifa por un espacio, pero podían vender directamente a los consumidores. Cuando Elena finalmente tuvo suficientes productos para vender, se inscribió para un espacio en el mercado. Estaba aterrorizada. No sabía si alguien compraría lo que había cultivado. No sabía si podría realmente ganar dinero con esto. Pero el primer sábado en el mercado fue una revelación. La gente venía a su pequeño puesto. Preguntaban sobre sus productos. Comentaban sobre lo frescos que se veían y compraban. Para el final del día, Elena había vendido casi todo lo que había traído. No era una fortuna, pero era más de lo que había esperado. Y más importante, había conectado con personas. Había conversado con otros vendedores. Había comenzado a sentirse parte de una comunidad. Una mujer en particular, llamada Lucía, se acercó al final del día. Era dueña de un pequeño restaurante en el pueblo. Le preguntó a Elena si estaría interesada en un contrato regular en proporcionar vegetales frescos al restaurante cada semana. Elena casi no podía creer lo que estaba escuchando. Un contrato regular significaba ingreso predecible, significaba estabilidad. Significaba que esto podría ser más que un hobby. Aceptó inmediatamente. Con ese contrato como base, Elena comenzó a tomar decisiones más grandes.
invirtió en mejores herramientas, expandió aún más el jardín. Comenzó a investigar sobre técnicas de agricultura más eficientes. Sofía, que ahora tenía 5 años, era parte integral de todo esto. Ana ayudaba en el jardín, iba con Elena al mercado los sábados, aprendía sobre plantas, sobre trabajo duro, sobre cómo construir algo desde cero. Una tarde, mientras trabajaban juntas en el jardín, Sofía le preguntó a Elena algo que la tocó profundamente. «Mamá, ¿somos pobres?». Elena pausó su trabajo. Era una pregunta complicada. Técnicamente sí. Aún vivían con muy poco, pero miró alrededor. Miró el cobertizo que había transformado en un hogar. Miró el jardín próspero. Miró a su hija, saludable y feliz. «No, cariño», respondió. «No somos pobres. Tenemos todo lo que necesitamos. Y estamos construyendo algo hermoso». Sofía pareció satisfecha con esa respuesta. Volvió a cavar en la tierra, cantando una de sus canciones inventadas. Y Elena se dio cuenta de que había dicho la verdad. No en el sentido de que tuvieran abundancia financiera, pero en el sentido de que tenían propósito, tenían comunidad, tenían esperanza. Y eso era una forma de riqueza que ningún dinero podía comprar. Un año después de llegar al cobertizo, la vida de Elena era irreconocible comparada con lo que había sido. El cobertizo había sido expandido, con la ayuda de algunos vecinos, incluyendo al señor Ramírez de la tienda y un carpintero local que había ofrecido su tiempo. Elena había agregado una habitación adicional. Ahora Sofía tenía su propio espacio. Había un baño funcional conectado a un tanque séptico que habían instalado. Había agua corriente de un pozo que habían cavado. No era una mansión, pero era una casa real, cómoda, segura, llena de vida. El jardín se había convertido en algo mucho más grande. Elena ahora cultivaba en casi toda la media hectárea. Tenía secciones para diferentes cultivos. Había construido un pequeño invernadero con materiales reciclados. Había incluso comenzado a criar gallinas, como su abuelo había hecho, proporcionando huevos frescos que también vendía en el mercado. Su negocio había crecido más allá de lo que había imaginado. Además del contrato con el restaurante de Lucía, ahora tenía varios clientes regulares en el mercado. Algunos le pedían cultivos específicos, otros simplemente venían cada semana para ver qué tenía disponible. Elena había dejado su trabajo en la tienda, no porque las cosas con el señor Ramírez hubieran salido mal, sino porque su granja, porque eso es lo que era ahora, una granja pequeña pero real, requería su atención completa y generaba suficiente ingreso para sostenerla. Había sido una decisión aterradora, dejar la seguridad de un salario fijo para depender completamente de algo que ella había construido. Pero había funcionado. Sofía había comenzado la escuela. Elena la llevaba cada mañana y la recogía cada tarde. La niña florecía. Tenía amigos. Le encantaban sus clases. Sus maestros comentaban sobre lo trabajadora y curiosa que era. Y cuando le preguntaban a Sofía qué hacían sus padres, ella respondía con orgullo que su mamá era agricultora, que cultivaban su propia comida, que tenían gallinas, y que algún día ella también sería agricultora como su mamá. La relación de Elena con su familia biológica seguía siendo tensa. Patricia había visitado una vez, meses atrás, aparentemente para ver cómo vivían. Elena sospechaba que era más por curiosidad o quizás para confirmar que Elena estaba realmente bien, lo cual quizás aliviaba algo de la culpa de Patricia. La visita había sido incómoda. Patricia había caminado por la propiedad con una expresión que Elena no podía leer. Sorpresa, tal vez, o arrepentimiento, o simplemente shock de que su hija, a quien había echado, había construido algo tan tangible. No hubo disculpa, no hubo reconocimiento del daño causado. Pero hubo un momento, justo antes de irse, donde Patricia abrazó a Elena brevemente. Fue un abrazo incómodo, cargado de cosas no dichas. Pero fue algo en Elena. No había buscado reconciliación, no necesitaba la validación de su madre para saber que había hecho lo correcto. Pero tampoco cerró completamente la puerta, porque había aprendido que la vida es complicada, que las personas son imperfectas, y que sostener rencor solo te lastima a ti mismo. Lo que sí había encontrado
Era una familia elegida. La señora Beatriz se había convertido en una figura abuela para Sofía. El señor Ramírez y su esposa los invitaban a cenas ocasionales. Lucía del restaurante se había convertido en una amiga cercana. Otros vendedores del mercado formaban una comunidad de apoyo. Estas personas habían visto a Elena en su momento más bajo. Habían sido testigos de su transformación y habían elegido ser parte de su vida. Eso significaba más que cualquier vínculo de sangre. Una tarde, mientras Elena trabajaba en el jardín, recibió una visita inesperada. Un hombre en traje, conduciendo un auto que claramente no pertenecía al vecindario, se presentó como el señor Ortega, representante de una organización de desarrollo agrícola. Explicó que había oído hablar de Elena a través de Lucía, que estaba impresionado por lo que había construido, y que su organización estaba buscando historias de éxito para un programa que estaban desarrollando. Elena estaba confundida. ¿Qué tipo de programa? El señor Ortega explicó. Era un programa diseñado para ayudar a pequeños agricultores, especialmente aquellos que habían comenzado con recursos limitados. Proporcionaban capacitación, acceso a mejores herramientas, conexiones con mercados más grandes, y estaban buscando casos de estudio, personas cuyas historias pudieran inspirar a otros. Le preguntó a Elena si estaría interesada en participar. No había costo, de hecho, recibiría recursos adicionales, pero también tendría que estar dispuesta a compartir su historia, a ser entrevistada, a permitir que otros aprendieran de su experiencia. Elena consideró la propuesta. La idea de compartir su historia públicamente era intimidante. Significaba exponer las partes difíciles, la pobreza, el abandono, la lucha, pero también significaba que tal vez, solo tal vez, su historia podría ayudar a alguien más. Alguien que estuviera donde ella había estado hace un año. Alguien que necesitara saber que era posible reconstruir desde las ruinas. Aceptó. Durante los siguientes meses, el señor Ortega y su equipo documentaron la granja de Elena. Hicieron videos, tomaron fotos, entrevistaron a Elena, a Sofía, a la señora Beatriz, a Lucía. Crearon un perfil completo de cómo una madre soltera sin recursos había construido un negocio agrícola exitoso desde cero. Cuando el programa finalmente se lanzó, la historia de Elena fue una de las destacadas. Apareció en publicaciones locales, fue compartida en redes sociales, llegó a personas en todo el país. Y con esa visibilidad vino algo inesperado: oportunidades. Un programa de televisión local quería hacer un segmento sobre ella. Una universidad agrícola la invitó a dar una charla. Otras madres solteras comenzaron a contactarla, buscando consejo. Elena nunca había imaginado ser inspiración para alguien. Siempre se había visto como alguien que simplemente estaba tratando de sobrevivir. Pero ahora, viendo cómo su historia tocaba a otros, comenzó a comprender algo fundamental. Su lucha no había sido en vano. Su dolor había tenido propósito. Y su transformación no era solo sobre ella. Era sobre mostrar lo que es posible cuando no te rindes, cuando encuentras tu fuerza, cuando construyes algo real con tus propias manos. 3 años después de ser expulsada de la casa de su madre, Elena estaba de pie en el mismo cobertizo que alguna vez había sido su refugio desesperado, pero ahora era irreconocible. Había paredes nuevas, ventanas reales, con vidrios que dejaban entrar la luz. Un techo sólido, que no goteaba. Interior pintado con colores alegres que Sofía había ayudado a elegir. Era un hogar en el sentido más completo de la palabra. La propiedad también había cambiado dramáticamente. Lo que alguna vez fue maleza, ahora era un jardín productivo y hermoso. Hileras ordenadas de cultivos. El invernadero que había crecido, un gallinero bien construido con 2 docenas de gallinas. Un pequeño establo donde Elena ahora criaba cabras para leche y queso. Había construido un pequeño puesto en la entrada de la propiedad donde vendía productos directamente a clientes que venían específicamente a comprarle. Algunos días, especialmente los fines de semana, tenía una cola de personas esperando. Sofía, ahora de 8 años, era una niña completamente diferente a la que había sido aquella noche fría hace 3 años. Era segura, era feliz. Sobresalía
en la escuela. Tenía amigos y tenía un orgullo visible en lo que ella y su madre habían construido juntas. Una tarde, Elena recibió una llamada de Patricia. No habían hablado en meses. La relación seguía siendo fría, distante, pero Patricia llamaba ocasionalmente, como si estuviera tratando de mantener algún tipo de conexión sin realmente saber cómo. Esta llamada fue diferente. Patricia sonaba humilde en algo que Elena nunca había escuchado en la voz de su madre. Preguntó si podía visitar. No solo ella, sino también Marcos. Querían hablar con Elena. Querían ver lo que había construido. Elena vaciló. Parte de ella no quería volver a abrir esa puerta. Había encontrado paz en la distancia. Pero otra parte de ella, la parte que todavía era la hija de Patricia, sentía curiosidad. ¿Qué habría cambiado? ¿Por qué ahora aceptó la visita? Cuando Patricia y Marcos llegaron 2 días después, Elena los observó salir de su auto. Se veían mayorrezan cansados. Había algo en su postura que sugería que ellos también habían estado cargando peso. Los llevó en un recorrido por la propiedad. Les mostró el jardín, el gallinero, el establo, el invernadero. Les explicó su negocio, sus contratos, cómo se sostenía. Patricia y Marcos escuchaban en silencio. Ocasionalmente hacían preguntas, pero mayormente solo observaban, claramente sorprendidos por la magnitud de lo que Elena había logrado. Cuando terminó el recorrido, se sentaron en el pequeño porche que Elena había construido. Sofía trajo limonada que había hecho esa mañana. Luego, sintiendo la tensión en el aire, fue a jugar con las gallinas, dándoles privacidad a los adultos. Patricia fue la primera en hablar. Su voz temblaba ligeramente cuando dijo las palabras que Elena nunca pensó que escucharía. Me equivoqué, nos equivocamos. Al echarte al no apoyarte. Al juzgarte, en lugar de ayudarte. Elena no respondió inmediatamente. Había esperado esas palabras durante tanto tiempo. Había imaginado este momento. Pero ahora que estaba sucediendo, no sabía qué sentir. Patricia continuó. Explicó que en los años, desde que Elena se había ido, había tenido tiempo para reflexionar. Que había visto cómo Elena no solo había sobrevivido, sino prosperado. Que se había dado cuenta de que su hija tenía una fortaleza, que ella, Patricia, nunca había reconocido. Dijo que no esperaba perdón, que entendía si Elena no quería reconciliarse, pero que necesitaba decir esto, que necesitaba que Elena supiera que estaba equivocada. Marcos también habló. Admitió que había sido duro, inflexible, que había juzgado a Elena sin realmente conocerla, que había permitido que sus propios prejuicios sobre madres solteras jóvenes nublaran su capacidad de ver a Elena como la persona trabajadora y dedicada que era. Elena escuchó todo esto y sintió algo liberarse en su pecho. No era perdón completo, al menos no todavía, pero era algo, era reconocimiento, era validación de que su dolor había sido real, que el rechazo que había experimentado no había estado en su imaginación. Finalmente habló Anne, les dijo que apreciaba sus palabras, que le había llevado mucho tiempo llegar a un lugar donde no necesitaba su aprobación para sentirse valiosa, pero que todavía escuchar esta disculpa significaba algo. Dijo que no sabía si su relación podría volver a ser lo que alguna vez fue, que había sido rota de formas profundas, pero que estaba dispuesta a intentar construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo en lugar de expectativas o juicios. Patricia lloró cuando escuchó esto. Marcos parecía aliviado. Pasaron el resto de la tarde juntos. No fue completamente cómodo. Había demasiada historia, demasiado dolor. Pero fue un comienzo. Cuando se fueron, Patricia abrazó a Elena. Fue un abrazo real esta vez, no el tipo incómodo de antes. Y susurró algo que Elena llevaría consigo. Estoy orgullosa de ti. Debería habértelo dicho hace años, pero estoy orgullosa de ti. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Elena se sentó en el porche, mirando las estrellas. Pensó en todo el camino que había recorrido, desde aquella mañana fría cuando fue expulsada de la casa de su madre, desde aquella noche desesperada cuando encontró el cobertizo, desde el momento cuando abrió el cofre y encontró la carta de su abuelo,
Pensó en todas las veces que había querido rendirse, todas las noches que había llorado, todos los momentos cuando había dudado de si podría seguir adelante. Y pensó en cómo, a pesar de todo eso, había construido esta vida, esta granja. Este hogar no fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y mientras estaba sentada allí, con el sonido de las gallinas asentándose para la noche y la brisa suave moviendo los cultivos en el jardín, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: en paz. Verdadera paz. No la paz de tener todo resuelto o perfecto, sino la paz de saber que sin importar lo que viniera, podría manejarlo, porque ya había sobrevivido a lo peor y había hecho más que sobrevivir. Había prosperado. 5 años después de encontrar el cobertizo, Elena estaba dando una charla en una conferencia de emprendimiento agrícola. Era algo que nunca había imaginado hacer. Ella, quien alguna vez había sido considerada un fracaso, ahora estaba en un escenario compartiendo su historia con cientos de personas. Habló sobre aquella noche en el cobertizo, sobre encontrar el cofre, sobre la carta de su abuelo, sobre cómo un hombre que había muerto años atrás le había dado no solo tierra, sino esperanza. Habló sobre los primeros días difíciles, sobre aprender a construir, a cultivar, a creer en sí misma, sobre cómo cada pequeña victoria, cada planta que crecía, cada venta que hacía, la hacía más fuerte. Y habló sobre lo que había aprendido en el proceso, que el fracaso no es permanente, que ser pobre no te define, que ser madre soltera no te hace menos capaz, que con trabajo duro, determinación y un poco de ayuda, en el momento correcto, es posible transformar completamente tu vida. Cuando terminó su charla, hubo una ovación de pie, pero lo que más significó para Elena fueron las personas que se acercaron después. Mujeres que le contaron sus propias historias, madres solteras que estaban luchando, personas que habían sido rechazadas por sus familias, individuos que habían tocado fondo y no sabían cómo levantarse. Todas ellas dijeron lo mismo: tu historia me dio esperanza. Y Elena se dio cuenta de que eso era lo que su abuelo le había dado. No solo tierra o dinero, sino esperanza, la creencia de que merecía algo mejor, la confianza de que podía construirlo. Sofía, ahora de 13 años, había comenzado a involucrarse más activamente en el negocio. Tenía ideas sobre expansión, sobre marketing en redes sociales, sobre cómo llegar a clientes más jóvenes. Era inteligente, creativa y tenía la misma determinación que su madre. Un día, mientras trabajaban juntas en el jardín, Sofía le preguntó a Elena algo. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de cómo sucedieron las cosas? ¿De haber sido echada? ¿De haber tenido que empezar desde cero? Elena consideró la pregunta cuidadosamente, porque la verdad era complicada. Respondió que sí. Había partes que lamentaba. Lamentaba el dolor que había experimentado. Lamentaba los años de relación rota con su familia. Lamentaba las noches frías y hambrientas. Pero no se arrepentía del viaje, porque ese viaje la había convertido en quien era. Le había enseñado su propia fortaleza. Le había dado esta vida, esta granja, esta independencia. Y sobre todo, le había enseñado a Sofía lecciones que ninguna escuela podría enseñar sobre resiliencia, sobre determinación, sobre cómo construir algo real con tus propias manos. Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. Años más tarde, cuando Sofía fue a la universidad estudiando administración agrícola, Elena se encontró sola en la propiedad por primera vez en años. No era una soledad triste, era pacífica. Caminaba por la tierra que su abuelo le había dejado, la tierra que había transformado, y sentía su presencia, no en un sentido sobrenatural, sino en el sentido de que su legado vivía en cada planta que crecía, en cada estructura que había construido. Le susurraba: gracias, gracias por creer en ella cuando nadie más lo hacía, gracias por darle la herramienta que necesitaba para salvarse. Gracias por enseñarle que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y prometía continuar ese legado, continuar construyendo, continuar creciendo, continuar demostrando que es posible levantarse sin importar cuán bajo hayas caído. Porque eso es lo que el viejo cobertizo le había enseñado: que los finales pueden ser comienzos,
que la desesperación puede transformarse en determinación y que a veces lo que parece el peor momento de tu vida es realmente el momento cuando tu vida verdadera comienza.